Una comisión de seguridad fronteriza. Esta comisión, de acuerdo a lo que se ha dicho, podía tratar las reformas a la ley de seguridad, podría incluso conocer otras leyes que vengan con el desarrollo fronterizo. Debemos comprometernos a no politizar el tema, a arrimar el hombro, como ciudadanos, como ecuatorianos todos. Desde el primer día que él se posesionó como fiscal, él no era garantía de cumplimiento de sus funciones. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical. Saludos y bienvenidos a TVL Noticias Dominical. Soy Tatiana Sonnenholzner y les presentamos un resumen de los hechos más relevantes registrados esta semana. Empezamos. Amenaza en la frontera norte. El gobierno confirmó el pasado martes que 2 personas fueron secuestradas, presuntamente por el grupo delincuencial disidente de la guerrilla de las FARC que lidera alias Guacho. La prueba de vida fue presentada por el ministro del Interior y posteriormente se informó que los 2 plagiados son 2 civiles ecuatorianos. Este nuevo hecho motivó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, encabezado por el presidente de la República. En horas de la mañana de este martes, la noticia de un nuevo secuestro en San Lorenzo motivó el llamado urgente al Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, al gabinete del Palacio de Carondelet. Llegó un video de prueba de vida de una pareja, de las cuales se desconoce sus nombres y nacionalidad. Horas más tarde, el ministro del Interior, César Navas, reveló la identidad de las personas que se encontrarían en manos de alias Guacho. Se trataría de Katy Velasco Pinargote y Oscar Villasís Gómez. Hemos recibido esa comunicación y ese video por medio del Canal 2, que era el canal que se encontraba siendo utilizado para la negociación de los señores trabajadores de Diario El Comercio. Los 2 retenidos habrían salido desde Santo Domingo con destino a San Lorenzo el miércoles pasado. Se desconoce dónde y en qué circunstancias fueron atrapados. El último contacto telefónico se lo tiene en la noche del día miércoles con la familia, y posteriormente el día jueves en la noche se recibe un mensaje de texto que está siendo analizado por su contenido, porque la forma en la que se expresaba ese mensaje de texto era poco usual en relación a la forma de comunicarse con sus familiares. La última comunicación que tuvieron las autoridades con alias Guacho fue este lunes a través de WhatsApp. Bueno, la última comunicación fue el día de ayer en la noche, muy tarde en la noche. Es lo que les puedo informar. Durante el día de hoy no ha existido ninguna otra comunicación con estos delincuentes. El ministro del Interior señaló que una de las resoluciones del Consejo de Seguridad es brindar todo el apoyo a la policía y Fuerzas Armadas para mejorar las operaciones en frontera. Se reafirmó el apoyo de todas las instituciones del COSEPE, la voluntad y a la firmeza con el que el gobierno nacional va a tratar esta problemática de la frontera norte, reiterando que no se puede romper un Estado de Derecho y cualquier acción que se tome será ceñido al mismo, al Estado de Derecho. Navas concluyó asegurando que actuarán con firmeza y no permitirán que estos grupos continúen sembrando el terror en nuestro país. Clever Aranda, TVL Noticias. Asamblea en pleno. Por unanimidad, la Asamblea Nacional resolvió convocar a los ministros del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores para que informen ante el Pleno las acciones implementadas en la zona de frontera desde el pasado 27 de enero. El llamado a la unidad y a deponer banderas políticas fue el mensaje que primó a lo largo del debate de la propuesta de resolución para que los ministros del Interior y de Defensa, así como la Canciller de la República, expliquen en Comisión General ante el Pleno de la Asamblea las acciones ejecutadas a partir del 27 de enero del presente año sobre la situación en la frontera norte. Patricio Donoso por el Movimiento Creo y Manuel Ochoa por Alianza País. Debemos comprometernos a no politizar el tema, a arrimar el hombro, como ciudadanos, como ecuatorianos todos.
Dejemos a un lado a qué bancada pertenezco, a qué movimiento, a qué partido político. Dejemos a un lado el rencor, el odio que tanto daño nos hace. El proponente de la iniciativa, el asambleísta Lenín Plaza, sostuvo que las soluciones vienen cuando se conoce a ciencia cierta los problemas. De ahí que demandó que las autoridades informen de manera veraz y objetiva sobre lo ocurrido. Pero que esta información tiene que ser entregada, desclasificada, sin que se guarde nada, para que de allí, a partir de ello, se puedan dar soluciones. La resolución planteaba que los ministros acudan al legislativo luego de los 10 días plazo que anunció el jefe de Estado para que den con la captura de alias Guacho. No obstante, el asambleísta Juan Cárdenas pidió considerar que lo propio ocurra en el menor tiempo posible. Es necesario que esa comparecencia, si no es inmediata, no puede ir más allá del inicio de la próxima semana. El debate continuó y la necesidad de adoptar políticas de desarrollo en la frontera, así como de buscar apoyo en organismos internacionales, fueron también la tónica. Los asambleístas Fernando Burbano y Yanine Cruz se refirieron en esta línea. Queremos más Estado en la frontera, necesitamos más recursos en la frontera. Me parece importante que organismos internacionales, inclusive Estados Unidos, el país de México que tiene experiencia en esto, nos dé una mano. A esto se sumaron pedidos para el incremento de la seguridad en lugares de concurrencia masiva en el país y el llamado al gobierno colombiano para que asuma también responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico. El Consejo de Administración Legislativa CAL definió los parámetros de funcionamiento de la Comisión Especializada Ocasional de Seguridad Fronteriza. Dicho órgano tendrá hasta 90 días para tratar la Ley de Seguridad Pública. El CAL recomendó que la comisión sea multipartidista y se integre con asambleístas pertenecientes a las provincias fronterizas. La comisión fronteriza tendrá un tiempo de 90 días. Estará conformada por asambleístas de provincias limítrofes con Colombia. Los objetivos nos comenta el asambleísta Luis Fernando Torres. Se calificó el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Ciudadana presentado por el asambleísta Yandún con la finalidad de que reformada esta ley, especialmente las fuerzas militares, el gobierno y las fuerzas policiales cuenten con instrumentos legales para hacer frente a la amenaza que proviene del extranjero. Para el asambleísta Lenín Plaza es la oportunidad para fortalecer la zona con proyectos que no habían sido considerados. Una comisión de seguridad fronteriza. Esta comisión, de acuerdo a lo que se ha dicho, podía tratar las reformas a la ley de seguridad, podría incluso conocer otras leyes que vengan con el desarrollo fronterizo. Por ejemplo, hay una ley que fue vetada en la administración anterior y que podía ser retomada de desarrollo fronterizo y en la que hay mucha expectativa, sabía, por los alcaldes. Luego de una reunión de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, con los jefes de bancadas legislativas y grupos políticos representados en la legislatura, se estableció una agenda consensuada hasta abril de 2019. Temas que constituyen una urgencia ciudadana, entre ellos la ley de reducción de trámites, de tal manera que no vea el ciudadano que tiene por delante un vía crucis tributario y tramitológico que prácticamente le impide gestionar sus asuntos. César Litardo señaló que existen 28 proyectos de ley que urge sean debatidos. Leyes como el Código de la Salud, el tema de la Ley de Tránsito, que es un tema importante en este momento en el país, el tema de la Ley de Desarrollo Productivo, el tema de también varias reformas que se han solicitado de diferentes iniciativas legislativas en el tema del cambio en el COIP, es decir, temas que ahí se incluyen temas de mejoramiento de procesos en función de hacer más rápido los trámites judiciales, también el tema de tratamiento de las tablas de drogas. Son proyectos de ley orientados a garantizar la estabilidad, el desarrollo económico, así como el pleno ejercicio de derechos en los ámbitos de seguridad, educación, comunicación, salud, trabajo, entre otros. Clever Aranda, TVL Noticias. Voces y opiniones. En el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Raúl Tello y Ana Belén Marín analizaron la situación en la frontera norte. Los legisladores basaron la discusión en la resolución aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional. La resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional por unanimidad en esta semana, en la que se requiere la asistencia de los ministros del sector de seguridad del Gobierno Nacional y en la que se busca, además, fortalecer la seguridad en la frontera norte,
fue la base de discusión del programa Tercer Debate de esta semana. Los asambleístas Ana Belén Marín y Raúl Tello coincidieron en que la seguridad es un tema que debe ser manejado con cautela. Aquí es lo esencial mantener que esta resolución se vaya ejecutando y que se vayan tomando los resultados que requiere. Responsables en el pasado y responsables también en el presente. Tello criticó el accionar del gobierno colombiano frente a los últimos hechos de violencia registrados en la frontera norte y que ya dejan 7 ecuatorianos muertos y 2 civiles secuestrados. Yo creo que es el momento en donde debemos de precisar responsabilidades en el pasado y también en el presente. Nosotros inclusive no hemos recibido la información completa. En cuanto a las acciones, Ana Belén Marín propuso que Ecuador ponga en marcha el Plan Nacional de Frontera. Si es que no hay un compromiso real para que se cumplan con los acuerdos binacionales, hay que también actuar. Y obviamente lo que ocurre en el vecino país Colombia tiene una incidencia directa en lo que ocurre acá. Los parlamentarios concluyeron en que Ecuador no debe cerrar sus ojos a la ayuda extranjera y precisaron que el tema no debe ser manejado desde el ámbito ideológico. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. La Asamblea Nacional ya cuenta con la agenda de trabajo legislativo hasta abril de 2019. La definición se logró tras un encuentro entre la presidenta de la legislatura y los jefes de las distintas bancadas representadas en el Parlamento. La agenda legislativa para el 2018 incluye 5 temas. Así lo reveló la asambleísta Silvia Salgado. Para lo que resta de abril, para mayo, en esa perspectiva de tránsito, de salud, de educación, de jubilación y de seguridad. La tarde y noche de este lunes, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, mantuvo una reunión con los jefes de las bancadas legislativas. Tras la cita, la vicepresidenta Viviana Bonilla precisó los ejes de trabajo de la Asamblea de cara al 2018. Tratar de forma prioritaria las reformas al Código Orgánico Integral Penal en lo que tiene que ver con las multas por exceso de velocidad, por ejemplo. Entonces eso nos ha obligado a cambiar un poco la agenda legislativa. El día jueves se tratará el proyecto de eficiencia de los trámites públicos, está para el orden del día, la presidenta lo tiene que convocar. También se va a tratar el Código de Salud, las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Por su parte, el asambleísta Henry Cucalón explicó que la titular del Parlamento ecuatoriano se reunirá con los presidentes de las comisiones permanentes y ocasionales. Esto sin perjuicio que en los próximos días lleguen con carácter económico urgente los proyectos que vengan del Ejecutivo. Eso será importante analizarlo y tratarlo. De modo que nosotros estamos dispuestos, se ha hablado bastante de la necesidad de reformas a las leyes de seguridad, son varias, de crear una ley de inteligencia también. No se descarta que para la próxima semana la titular del Parlamento se reúna nuevamente con los jefes de las bancadas legislativas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización recomendó al Pleno de la Asamblea continuar con el trámite de juicio político al fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, por el incumplimiento de sus funciones. La sesión plenaria sería convocada para la semana entrante. Con 10 votos afirmativos y 2 abstenciones, la Comisión de Fiscalización recomendó al Pleno de la Asamblea continuar con el trámite de juicio político al fiscal general Carlos Vaca Mancheno, a quien se le acusa de incumplimiento de funciones por haber difundido un audio de una conversación entre el expresidente de la Asamblea Nacional José Serrano y el excontralor Carlos Polit, sin haber sido judicializado. Más allá de eso, nosotros pensamos que el fiscal, frente a estos hechos, frente a estar siendo él personalmente investigado por la Fiscalía, ha perdido credibilidad. Desde el primer día que él se posesionó como fiscal, él no era garantía de cumplimiento de sus funciones y por lo tanto él tiene ahora, en esta oportunidad, existiendo las causales, tiene que ser censurado y destituido. Él ha desviado el poder, ha malversado el poder conferido y esa es la peor de todas las corrupciones.
El informe también establece que luego de haber valorado las pruebas de cargo, descargo y oficio, el documento sea enviado a la Fiscalía para que investigue los indicios de responsabilidad penal que del proceso se desprendieron. Pruebas muy graves, por ejemplo, la existencia del informe de Contraloría en contra del fiscal cuando encabezó la comisión del 30S, en donde se habla de un presunto peculado de parte de él. La suerte del fiscal está ahora en manos del Pleno de la Asamblea. Allí se deberá tomar la decisión de destituirlo y censurarlo. La presidenta de la Asamblea Nacional tendrá 48 horas para difundir el documento a todos los asambleístas y 5 días más para ponerlo en el orden del día. Que nosotros lo que hemos hecho es un trabajo, y les garantizo, el trabajo de la comisión ha sido un trabajo objetivo, claro, técnico y profesional. Es decir, que el juicio político a Carlos Vaca podría ser la próxima semana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Mientras que con el respaldo de 60 firmas, los asambleístas Esteban Bernal y Raúl Tello presentaron un pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, bajo la causal de incumplimiento de funciones. El documento adjunta 44 pruebas, entre denuncias y un informe de la Contraloría General del Estado. Bajo el causal de incumplimiento de funciones, los asambleístas Esteban Bernal y Raúl Tello presentaron un nuevo pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. El documento adjunta 40 pruebas presentadas en una primera solicitud y 4 pruebas más, entre ellas un informe de Contraloría sobre el proceso de selección de personal. Y adicionando 4 pruebas más contundentes que son devastadoras en contra del Consejo de la Judicatura. La Asamblea Nacional se pronuncie con este juicio político, se pronuncie al respecto de esas irregularidades cometidas desde el Consejo de la Judicatura. Sobre esta última prueba, según Bernal, es un informe que presenta irregularidades en la adjudicación de nombramientos para agentes fiscales de menor puntaje, elegidos por concurso de méritos de oposición. Anuncia de que el Consejo de la Judicatura había determinado nombramientos a agentes fiscales, ciudadanos y profesionales que nos investigan a los ecuatorianos que habrían obtenido un puntaje menor en detrimento de aquellos que habrían obtenido un puntaje superior. Es determinante de cómo se violentó la ley en la nominación de jueces y fiscales en este país. Asimismo, se adhirió documentación del proceso que inició la Unidad de Investigaciones Previas e instrucciones fiscales en contra de Yalc, que presentó la Fiscalía General del Estado, no nosotros. La Fiscalía General del Estado en contra del presidente del Consejo de la Judicatura por presunto tráfico de influencia. Dicha solicitud será enviada al Consejo de Administración Legislativa para el trámite correspondiente. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Biodiversidad conoció la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la circunscripción territorial especial para la Amazonía. El veto presidencial contempla 34 modificaciones al texto original aprobado por la Asamblea. El Parlamento se encuentra dentro de los 30 días de plazo para tramitar las observaciones del Ejecutivo. Son 34 modificaciones que propone el Ejecutivo en el veto parcial del proyecto de ley para la circunscripción territorial especial amazónica respecto a varios temas como la institucionalidad para la planificación integral amazónica del Consejo de Planificación y Desarrollo de la circunscripción, la conformación del Consejo de Planificación, atribuciones de la Secretaría Técnica, competencias de la Autoridad Nacional de Turismo, la inclusión pública de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades. El vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad, Jofre Poma, sostuvo que los cambios de fondo no permitirán cubrir las necesidades que enfrenta la región, pues fue claro en sostener que el presidente de la República desconoce el veto. Para ello planteó alternativas. Vamos a establecer primero un mecanismo de tratamiento dentro del bloque. Segundo, vamos a plantear una reunión directa con el presidente para aclarar estos temas. Y tercero, ya en la comisión, nuestra posición es seguir manteniendo los beneficios. Un segundo aspecto que ya genera reacción es la creación de extensiones universitarias, mas no de las 4 universidades que se proponía en el texto original. Lo dijo el asambleísta Freddy Alarcón. No podemos seguir permitiendo que nos ofrezcan una extensión. Queremos universidad pública en la región amazónica. En cambio, para el asambleísta también amazónico Juan Pablo Belín, otro tema que merecerá debate es la inclusión de personas de la zona al sector público y privado.
como vamos también a exigir que precisamente a esos residentes amazónicos se les dé oportunidades. Para los asambleístas amazónicos están claras las posturas ante este veto. Con firmeza a que se mantengan, a que se sostengan en la ley los artículos. Se pretende seguir con el centralismo, como siempre ha ocurrido en este país. Hay temas o el espíritu fundamental de la ley, yo creo que hay que tratar de defenderlo. En el veto además contempla que la asignación para la Amazonía se incrementará de forma progresiva a partir del año 2019. Será equivalente al 2,5% del precio de venta por cada barril de petróleo que se extraiga de la Amazonía. En el 2020 será equivalente al 3%, en el 2021 el 3,5% y así sucesivamente. Mariela Logroño, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Presidenta en Riobamba. Riobamba, en sus 196 años de independencia, contó con la presencia de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, la primera mujer riobambeña en ocupar ese cargo al frente del Parlamento ecuatoriano. Una de las actividades fue la sesión solemne para celebrar la batalla del 21 de abril de 1822. Fue el 21 de abril de 1822 en Riobamba, en donde se desarrolló una trascendental batalla entre las tropas realistas y los movimientos independentistas, la batalla de Tapi. Con este antecedente, Riobamba celebra 196 años de independencia, un hecho que año tras año es exaltado en sesión solemne con la presencia de autoridades provinciales y nacionales. En esta ocasión, la primera riobambeña en ocupar la presidencia de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, acompañó a su ciudad natal en este acto. Aquí existe una gran dinámica, pero sobre todo en los sectores agrícolas y agroindustriales. Nuestra ciudad y nuestra provincia siempre se ha caracterizado por el empuje de su gente, por su enorme capacidad de trabajo. Hoy el país necesita de este aporte para salir adelante. En la sesión conmemorativa, la presidenta recibió de manos del alcalde de la ciudad, Napoleón Cadena, un reconocimiento por su liderazgo al frente de la Asamblea Nacional, un cargo que es ocupado por primera vez por una riobambeña. Estos espacios de orgullo, de identidad, de pertenencia de los riobambeños por nuestra querida Riobamba, por nuestro cantón. En lo personal, agradezco esta medalla que no hace sino comprometerme con esta ciudad y con el país y decirles que mi trabajo será siempre un compromiso de honestidad y de transparencia. La presidenta oriunda de la ciudad de las primicias resaltó la historia que envuelve los 196 años de emancipación política. Rendimos un homenaje a ustedes, riobambeños del año 2018, en cuyas manos y cuya responsabilidad tienen el sacar adelante esta hermosa ciudad y esta rica provincia del Chimborazo. En el acto solemne se aprobaron varios acuerdos en favor del sector educativo y laboral, además el reconocimiento a instituciones públicas, militares y policiales que con su labor exaltan a la Sultana de los Andes. La señora presidenta de la Asamblea Nacional también fue parte de la 78ª Expoferia Macají 2018, un sitio que permite la concentración de productores de todo el país para el comercio e intercambio. Ella fue parte de esta inauguración y recibió un reconocimiento. La 78ª Feria Agropecuaria Artesanal e Industrial Macají 2018, que agrupa agricultores, ganaderos, comerciantes, artesanos y nuevos emprendimientos de todo el país, fue inaugurado oficialmente en el marco de la celebración de los 196 años de independencia de Riobamba. Este acto, ya tradicional de Riobamba, contó con la presencia por primera vez de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. En su discurso aseguró que desde el Parlamento se reforzarán o crearán las leyes necesarias para impulsar la ganadería, siendo esta la principal actividad económica de la provincia de Chimborazo. Y este conjunto de asambleístas estamos dispuestos a seguir avanzando en el fortalecimiento y crecimiento del país,
y fomentando las actividades agrícolas y ganaderas en lo ancho y largo de la patria. La titular del Parlamento durante la apertura de la Feria Macají resaltó los 75 años de este recinto ferial de Riobamba y a su vez destacó la situación del sector ganadero de esta zona. Es una muestra de la vitalidad y del empuje de quienes hacemos patria, produciendo, generando empleo, generando riqueza para nuestra sociedad, para nuestra ciudad y para el Ecuador en general. En este acto inaugural, la presidenta recibió de manos de Alfonso Falconi, representante del Centro Agrícola Riobamba, una placa en reconocimiento a su labor y su representatividad de la mujer riobambeña. Que para mí es un orgullo y un gusto tenerlo aquí, Elizabeth. Y sé que cuando las voluntades se unen, vamos a conseguir muchas cosas para nuestra querida ciudad. Como parte de su agenda de actividades en Riobamba, la presidenta además compartió con comerciantes del mercado La Merced, en donde degustó del plato típico riobambeño, el hornado. Muchas gracias por recibirme como digna riobambeña en el sitio donde se vende el mejor hornado del Ecuador. Nuestro mercado es pequeño, pero tenemos un corazón grande. Dicen que cuando llegan a la Sultana de los Andes es imposible que se vayan sin visitar el mercado La Merced. En la parroquia de Quimiac, 22 comunidades y 8 organizaciones sociales entregaron el bastón de mando ancestral a la señora presidenta de la Asamblea Nacional como símbolo de autoridad y compromiso. Los acordes de la banda de pueblo, las flores, frutos, semillas y aquellos elementos propios de la Pachamama. En la parroquia rural de Quimiac, en Riobamba, se llevó a cabo la entrega del bastón de mando a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Un sabio indígena empezó con el ritual. De a poco el silencio se apoderó del lugar. Un chamán del pueblo, como se lo llama, empezó con la limpia, que consiste en pasar por su cuerpo una serie de plantas, así como 2 cristales como símbolo de transparencia. Para que administre en esta tierra, en este mundo, que estamos necesitando toda fuerza, todo el apoyo del gobierno nacional. Luego del ritual, Nicolás Daquilema, presidente encargado de la organización campesina, resaltó las cualidades de la titular del Parlamento, que la destacan y la hacen merecedora del bastón de mando. Esto es un símbolo que hace fuerza. Usted con esto, con bastón, tiene que guiarse, tiene que trabajarse de la Asamblea Nacional. Este acto ancestral estuvo acompañado de los buenos augurios de la gente que acompañó a la presidenta. Para los pobladores es la primera ocasión que una autoridad visita a este sector de Riobamba. Siempre las mujeres también tienen fuerza, poder, son madres de familia dentro de la casa. Pues si no hay mujeres, no hay la vida. Una alegría que es una riobambeña, que es una coterránea de aquí. Entre aplausos y con el fondo de la canción La Riobambeñita, la presidenta agradeció el reconocimiento de pueblos y nacionalidades que marca, dijo, una hoja de ruta para cumplir con los compromisos en favor de todos. Ustedes me están dando en ese bastón una delegación para que haga mi trabajo de manera responsable, de manera transparente, pero sobre todo que sepa liderar esa Asamblea Nacional y a través de ello trabajar con todos mis esfuerzos y con todas mis energías en beneficio de todos los ecuatorianos ahora a los que yo represento. Según los conocimientos ancestrales, la entrega del bastón de mando es un momento de reflexión y de compromiso, pues es un elemento otorgado a autoridades destacadas por su labor y representatividad. De esta forma, Riobamba cobijó a una de sus hijas, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Con cámaras de Samuel Guerra, producción de Juan José Carvajal desde Riobamba, Mariela Logroño, TVL Noticias. Y hasta aquí este resumen informativo. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.